Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Habemos conectado 152, dimos el tiempo prudencial para que se pudieran conectar los demás y pues así dar inicio a la clase que hemos tenido programada para el día de hoy. Vamos a verificar ciertas circunstancias de resumen para que tengamos el contexto de lo que vamos a trabajar para la evaluación. ¿A qué me refiero con estas circunstancias, jóvenes? Buenas tardes. Hemos tenido un poco limitado lo que es el tiempo de las clases. Pido las disculpas del caso. Nos encontrábamos en campaña electiva del Colegio de Abogados y Notarios. Su servidor pues, pertenece al Tribunal de Honor electo y estoy para servirles en todo lo que ustedes necesiten, estimados colegas, porque ya están a un paso de serlos. Entonces, vamos a empezar con una retroalimentación. Dígame, Kevin. Perdón, Elix, se marcó sin querer. Entonces, vamos a empezar con una retroalimentación para que vayamos desarrollando lo que es los temas generales que hemos visto. Vimos una introducción de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, vimos principios generales del derecho, la determinación de la persona, el bien común. Soy Otilia. Anthony, todavía tenemos cupo para más personas. Silic, estamos aceptando personas todavía. Va, perfecto. Sigue aceptándolos a todos los compañeros. Pido las disculpas de caso, jóvenes, yo también estoy en un diplomado. Ahorita estoy pues en la otra computadora y que siga esta situación, pero lo importante es que vayamos viendo cómo se ha desarrollado el Estado en sí como ente supremo máximo de la actividad financiera. Ese bien común, vamos a retroalimentar jóvenes de la primera clase hasta ahorita con los materiales que se les han enviado. Ese bien común, los deberes del Estado, la libertad, la justicia, seguridad, paz, desarrollo integral de la persona. ¿Se recuerdan que hablamos de Chonchito, que era la persona que estaba como ente interior o el centro de todo lo que estábamos hablando? Estaban lo que eran las actividades, los aspectos generales de las finanzas públicas, como el derecho financiero, el derecho que es un derecho público, que se basa sobre lo que es el ordenamiento jurídico, la actividad financiera, su objeto es el ingreso, a través del tributo, el gasto con el presupuesto, que es parte de un derecho público por la condición que se determina en la misma. Obviamente es una circunstancia de la administración pública entre sí. El ordenamiento jurídico, lo vimos, jóvenes, que es una rama del derecho, o sea que es el conjunto de normas que nos dan el cúmulo de la actividad financiera y que evidentemente nos está marcada con la Constitución Política de la República de Guatemala como supra. Hay un criterio de la Corte de Constitucionalidad que dice, de acuerdo a la ley, ¿qué normas son equiparadas? Esta es pregunta, ¿qué normas son equiparadas a la Constitución, jóvenes? Los convenios internacionales. Artículo. $44. ¿Qué dice el artículo, jóvenes? Artículo 44, licenciado. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas
¿Sigo? Dejémoslo ahí. Vale, miren, jóvenes. Cuando hablamos de lo que estamos hablando de la pirámide de Kelsen y todo eso, es porque nos han enseñado esa pirámide kelseniana, constitucional, ordinaria, reglamentaria, sí. Pero el 46 dice, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por las partes tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahora bien, ¿la Constitución es derecho interno o derecho internacional? Derecho interno. Vale, ahora, ¿qué piensa la CC de esto? El problema es de que la Constitución, como ordenamiento jurídico macro superior de todas las leyes, no puede haber nada sobre ella. Hacen la conceptualización de que la Constitución no es derecho interno, sino que dicen, la CC establece que la Constitución es un derecho internacional y que por ende los derechos en tratados humanos no son superiores a la Constitución, sino que está entre ese espacio abajito o a la par. Hacen esa preeminencia. ¿Por qué hago ver esta circunstancia, jóvenes? Porque si ustedes se dieron cuenta, imagino que lo leyeron. Cuando hablamos de los conceptos generales del derecho financiero, era sobre un derecho mexicano. Sí lo percibieron, ¿verdad? Sí lo leyeron. ¿Jóvenes? Sí. Siempre se les recuerda el 80% de la asistencia. Vale, entonces sobre esa circunstancia se pueden dar cuenta que hay diversas formas de verificar o determinar cómo se realiza o cómo se establece un derecho financiero. Más adelante vamos a abordar sobre ese tema. Bueno, está el ordenamiento jurídico, que son las normas. La norma jurídica, que es la especificidad de esa situación. Hablamos del principio de la actividad financiera. A grandes rasgos sería la obtención de ingresos y la realización del gasto, ¿sí? Cómo obtener el ingreso y cómo gastarlo, pues, obviamente. La actividad del Estado, cómo es esa actividad y cómo se desarrolla. El contenido del derecho financiero, que obviamente era el gasto y el ingreso. ¿Qué era el ingreso? ¿Cómo eran los ingresos tributarios, crediticios, patrimoniales? Eso lo estuvimos viendo. Como un ingreso tributario, los tributos, tarjetas, las calcomanías de circulación. Un crediticio, pues al principio cuando se compra, se computa un ingreso y luego se supone que el gasto se va a convertir en una deuda. Los patrimoniales, pues las multas, sanciones pecuniarias, eso es lo que establecemos como gastos, o como ingresos, perdón. Los gastos, la forma de cómo se va a desarrollar esa situación, que es la asignación, o sea, el sinónimo de la programación, cómo se da dar esa asignación del presupuesto, para qué se va a asignar, el desembolso, que es la fase ejecutiva, o cómo se gasta esa situación, y el control, que es la fase que lleva el control de esos fondos públicos. Ahora bien, fuentes del derecho financiero. En las fuentes del derecho financiero tenemos que ser muy específicos de que se acoge a mucho lo que es la normativa jurídica. Obviamente tenemos que verificar que estas fuentes del derecho o las fuentes de derecho nos van a dar una noción de cómo inició, cómo se da esa gestión, cómo se emplean los medios económicos y necesarios para entender ese funcionamiento de las entidades públicas y para con ello pues tener ese conjunto de normas que tal vez no en su totalidad nos van a dar ese imperio de la ley para poder establecerlo, pero ha intentado regular el derecho financiero como esa forma de cimentación de las bases de los pilares fundamentales del mismo. ¿Cuáles son los pilares? Miren, jóvenes, ¿cuáles son los pilares fundamentales del derecho financiero? Los ingresos y el gasto público. Básico. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque si no tenemos dinero, ¿qué vamos a gastar? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el bien común? No lo podemos desarrollar. El derecho financiero también se apoya y es
obviamente imprescindible en un derecho tributario o fiscal. ¿Por qué? Porque este derecho tributario o fiscal nos establece la forma en cómo vamos a adquirir ese presupuesto, dinero. No podemos adquirirlo de una forma nada más que antojadiza, sino que simplemente tenemos que tener mecanismos idóneos para poder adquirir ese ingreso público. Para eso el derecho fiscal o derecho tributario pues se encarga de emanar, estudiar, analizar, aplicar normas tributarias con la finalidad que el Estado no requiera una política de recaudación fiscal. Ahora bien, por ejemplo, en una pregunta intrínseca de todos ustedes, les aseguro que de los 167 que están ahorita en la sesión, tal vez y por obligación laboral, unos 20 tendrán su boleto de ornato. Y estoy hablando exagerado. ¿Por qué? Esa es una obligación tributaria personal. Y si bien recuerdo, cuando uno sacó su cédula, imagínense qué tiempo ese, el papá le decía, bueno, mira, ya pases tu boleto de ornato. Empezaba el año y hay que ir a pagar el boleto de ornato. Era una carga tributaria fiscal que se dirimía, pero efectivamente era obligatoria de carácter moral. Porque si yo quiero ver una calle limpia, tengo que pagar mi ornato. Les aseguro que en las colonias privadas no les están preguntando si sí están o no están limpias las calles. Las calles las mantienen limpias y a ustedes les cobran la cuota de mantenimiento y se acabó. Circunstancia que intrínsecamente de la colonia pues tendría que ser una forma, pero en el fondo de un presupuesto debe de ser un gasto que adquiere el Estado de Guatemala para poder cubrir esa circunstancia. Sin embargo, pues son modificaciones que se dan tanto municipales como reglamentarias. Ahora bien, tenemos un derecho financiero, depende del derecho tributario, y también nos vamos a asociar con un derecho presupuestario. ¿Por qué? El derecho financiero ya vimos que es la adquisición de ingresos y egresos de los bienes para el Estado. El tributario es los mecanismos que vamos a obtener para poder determinar ese ingreso, cómo vamos a obtener dinero. Y el derecho presupuestario es la forma adecuada en cómo vamos a hacer el gasto del dinero. Porque no lo podemos gastar de manera desmesurada. Entonces, para eso tenemos que establecer como doctrina básica las fuentes del derecho financiero. Puede decirse que el derecho financiero, pues, las normas son las bases generadas. ¿Cómo el Estado pretende adquirir un ingreso? ¿A través de qué forma el Estado va a adquirir ese ingreso? Si a todos ustedes les pregunta el Estado, miren, colegas, amigos, fíjense que vamos a necesitar 10,000 quetzales a su voluntad, van a pagar 100 quetzales cada uno. Ninguno lo paga, porque esa es su voluntad. Pero si ustedes como estudiantes de la San Carlos, la ley dice que el día de hoy tienen que pagar 100 quetzales obligatoriamente por término de contribución financiera, lo pagan, porque la ley los obliga. Es a través de ese poder coercitivo que la ley establece. Ahora bien, cuando hablamos de ley, nos vamos primero y lo que estábamos hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque la Constitución debe establecer cuál es el mecanismo o la autorización máxima para poder recaudar ese dinero. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿De qué manera lo vamos a desarrollar? La ley en sentido formal es la voluntad del Estado. Y esa voluntad nosotros mismos se la dimos a ellos. Por ejemplo, nosotros elegimos presidente, elegimos diputados. Entonces, por ende, esa voluntad general se desarrolla en la forma en que se acaecen estas personas, quienes van a formar la normativa jurídica vigente y que va a ser aplicable a todos en general.
los decretos, los reglamentos. Ahora bien, los tratados internacionales que ratifique Guatemala, pues obviamente esos tratados son los que van a establecer la forma o el mecanismo idóneo. Eso es lo que se busca en realidad. ¿Cómo hacer que los estados desarrollen una política de gobierno que nos establezca la forma adecuada de adquirir esos ingresos? Ahora, si hablamos de un tratado internacional, es como una fuerza coercitiva que está aparejada con la Constitución y que van a ir de la mano. ¿Cuál es el precepto? De que el tratado internacional nunca puede reñir con la norma jurídica del país y mucho menos con la máxima que sería la Constitución. Entonces, ahí donde se hace la amalgama de poder realizar esa apreciación de cada uno. ¿Qué son las finanzas públicas? Cuando hablamos de finanzas públicas o finanzas, por así decirlo, jóvenes, recuérdense, por ejemplo, en su casa, llega el señor a su casa, es 30 o 31 del mes, ya le depositaron, la señora lo tiene con una cena muy rica en la mesa y le dice, mi amor, ya está, vas a cenar, ya te depositaron, aquí está el dinero, ¿sí? Ahí está todo el capital que se obtuvo durante el mes. Las finanzas entonces sería como el área de referencia de la economía. ¿Cómo se obtuvo ese dinero? A través del trabajo del señor. ¿Cómo se gasta? A través del mandato de la señora. Es cuando la señora le da el pasaje para el señor, las refacciones y le dosifica el dinero. Entonces, las finanzas públicas se refieren a la forma en que el Estado y sus instituciones obtienen recursos económicos y los gastan, pero con un fin esencial o primordial, que sería la realización del bien común. ¿Vamos comprendiendo, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Sí, licenciado. Ahora, en el ámbito personal, el tema inicial que se da, lo que es las finanzas públicas, pues es una buena administración. Pero ¿cómo obtenemos esa buena administración? Bajo ciertos lineamientos. Primero, hay que obtener el ingreso. Segundo, hay que gastar menos de lo que se recibe. Y no sé si han escuchado, pues hay muchas personas que dan consejos de finanzas que se establece que del 100% que se gana una persona debe ahorrarse el 20 al 30%. 10% de ese 30% de ahorro para un fin específico y el otro 10 o 20% para gasto de emergencia y el otro 70% para cubrir necesidades básicas de supervivencia, por así decirlo. Por eso es que hay que gastar menos de lo que reciben para ir teniendo un acumulado. Ahora bien, no hay que gastar más de lo que recibe y es lo que pasa muchas veces con estas tarjetas de crédito. Este mes yo vengo, tengo mi mensualidad, pum, me llegó el dinero, va, perfecto, tengo que pagar la tarjeta, pago una tarjeta, pago la otra, pum, y la cuarta tarjeta ya no me alcanzó. Bueno, el otro me la voy a pagar, aunque me cobren multa, mora. Pero vuelvo a gastar en las anteriores, entonces estoy gastando más de lo que recibo, entonces siempre voy a estar en una deuda. Y que para verificar cuando se gasta menos, pues hay que ahorrar y esos recursos que se obtienen hay que reinvertirlos para que nos generen más recursos. Esto lo podemos relacionar, pues, obviamente con la deuda externa, porque la deuda externa nos establece que los mecanismos de cómo ha sido Guatemala y cómo se va dando esta situación. Un aspecto fundamental que abarca las finanzas públicas es la ejecución presupuestaria. ¿Por qué hablamos de la ejecución presupuestaria? Dentro de esta noción, pues está la planificación de la obtención y distribución del ingreso. O sea, yo planifico, bueno, necesitamos más ingreso. ¿Cómo vamos a obtener más ingreso? Bueno, ahora bien,
estoy obteniendo el ingreso, pero ¿cómo voy a dosificar de acuerdo a la razón? ¿Sí? Perdonen. Jóvenes, que levantó la mano. Jóvenes, ¿alguna duda? Molic no han Yo levantado. creo que no hay ninguna mano levantada, licenciado. Sigamos. Entonces, la distribución, la forma lógica y racional de poder distribuir ese ingreso, ese presupuesto, cómo dosificarlo para que nos alcance y cubrir todas las necesidades de una población. ¿Cómo vamos a obtener ese recurso público y la actividad de recaudar a través del tributo, los ingresos, la deuda externa o la deuda pública, donaciones, aranceles, todo lo que podamos obtener para que lo podamos manejar? El manejo o la administración del bien del Estado, que ese, por ejemplo, en el derecho guatemalteco lo referente a la SAT. Bueno, venimos nosotros y tenemos el Estado. Van a hacer un traspaso, hay que pagarle tributo a la SAT. Van a abrir una empresa, hay que pagar cierto tributo de llave, por ejemplo, y así. Entonces, todo esto, el manejo de la administración del Estado lo tiene la SAT de la mano con la Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas. Esta amalgama de los tres órganos nos establece la forma en que se desarrolle ese gasto o esa ejecución presupuestaria del Estado de Guatemala. Vamos a hablar de manera somera de tres aspectos de las finanzas públicas en la evolución histórica. En una época antigua, pues obviamente se daba el esclavismo y cómo era que un Estado iba a ir manejando esta situación. Entonces era sencillo. Un Estado fuerte, un Estado débil, el Estado fuerte sometía al débil y entonces obtenía sus esclavos y sus recursos materiales como un botín. Y simplemente el pueblo vencedor venía y decía, bueno, vencí, obtengo, manejo, administro y que siga ese pueblo, pero ya es parte mía. ¿Bajo qué tutela? Bajo la sumisión de lo que es la fuerza bruta, por así decirlo, a través de la fuerza, de la coerción, pero sobre lo que es el esclavismo. En una Edad Media, pues nos íbamos a la etapa de los feudales, que eran miembros de una monarquía y que eran propietarios de las tierras. Tenía mucha tierra el señor feudal, esto explotaban a los siervos o los vasallos y se le imponían cargas tributarias. Pero estas cargas tributarias no eran tan grandes como que fuera un Estado fuerte. Este grupo de señores feudales, pues obviamente era un grupo preponderante que tenía el factor económico de la tierra y tenía muchas personas a su mando. Entonces, por una mínima paga podían tener un mayor lucro. En la época moderna, pues nos fuimos modernizando un poco. Ya dejamos por un lado los vasallos, los esclavos, el feudalismo que aún se da porque hay muchas personas que aún tienen la potestad de muchas tierras. Sin embargo, pues se empieza a desarrollar los primeros vestigios de lo que denominamos el Estado. ¿Qué es el Estado? Se crea el concepto de los tributos. Se empieza a desarrollar lo que era la arbitrariedad de la fijación y la recaudación. Bueno, ya no podemos estar a cada quien por su suerte. Bueno, deleguémosle a un ente superior la administración. Creamos el Estado. La forma, entonces, bueno, Estado, ahora usted díganos cómo hacemos las cosas. Bueno, recaudemos tributos y con eso démosle a la generalidad y de ahí nace esa situación. Y ya vamos a una época más contemporánea en la cual pues el Estado debe verificar el bien común, una distribución sana y correcta de la forma en que las personas deben de determinar esa carga tributaria y cómo se va a distribuir de manera correcta. Eso fue, a grosso modo, el esboce de la manera generalizada de las finanzas públicas internacional. Ahora, cuando vamos a Guatemala, este manejo sistemático de las finanzas públicas, pues estamos entrando en la época colonial. Este periodo es en 1550 por ahí. Y se proclama la independencia. Entonces, durante este periodo la corona española
nos tenía consolidada su ocupación y dominio en el Nuevo Mundo. Ya vimos todos y recordamos el derecho agrario, los ejidos y todo eso, y que la corona nos vino a determinar esa situación, la doctrina católica, la explotación de la población, la riqueza natural del mundo y todo su territorio. Entonces, aquí se llamaba una diputación provincial, que era la carga de la recaudación y administración de los erarios nacionales. ¿Qué es un erario nacional? Es el patrimonio, ingreso, rentas de que dispone el Estado u otras administraciones públicas o de un sujeto privado. Posterior a eso se da la creación de la Dirección General de Hacienda, cambia la Secretaría de Hacienda y Crédito, el Ministerio de Finanzas Públicas, que se creó en 1971, y que se le asignó las funciones de recaudación de tributos, manejo de aduanas y los bienes del Estado de la contabilidad y su gasto. Y en 1998 se separó el Ministerio de Finanzas Públicas de recaudación tributaria, buscando ser descentralizada, y en este salto de las finanzas nace la SAT. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, gracias. Solo una pregunta, ¿cómo es que dijo de erario nacional? Los erarios nacionales. Erarios, gracias. Nacionales. Ahora bien, ¿qué ciencias estudian las finanzas públicas? ¿Qué ciencia estudia el manejo del recurso público? Porque recordemos que el recurso público es el recurso que se obtiene o el dinero que se obtiene para el bien común de la sociedad. Hay varias ciencias. Primero podemos ver, obviamente por inferencia lógica, la economía. La economía maneja precisamente el manejo y administración de recursos, de la creación de la riqueza, de la producción, de la distribución, del consumismo, de los bienes, servicios. ¿Cómo es que desarrolla esa circunstancia? Ese mecanismo lógico, analógico, presupuestario, de cómo se da todo ese estudio de la administración. Pero la economía debe estar regulada por ciertas normas. No podemos solo decir, voy a poner un tributo porque yo quiero. No, la norma debe decir por qué la necesidad de ese tributo. De ahí está el derecho financiero. La sociología, pues obviamente el recaudo que se hace es a nivel nacional, a nivel de país, y establece que es para el bien común de una sociedad, porque al final para eso tenemos que establecer, para eso se quiere el bien, el aspecto económico. La ciencia política, obviamente hay diversos grupos de poder que quieren hacer el manejo de esa situación, manejar ese aspecto económico. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí vamos bien? Sí, licenciado, gracias. Vale, entonces vamos a irnos al primer folleto que se les dio, que eran los conceptos generales del derecho financiero. Ahí nos dice que los primeros esbozos de un derecho financiero se dieron para una definición y sistematización por el austriaco Franz von Malbich-Reinlich en 1906 en una obra que describe como Grundrisse des Finanz. Aquí se busca en este folleto, jóvenes, la forma de mecanizar esos conceptos intelectuales del desarrollo cognitivo del derecho financiero. Maybach dice que el derecho financiero lo restringe únicamente y exclusivamente a la legislación, la norma, la ley constitucional y la ley ordinaria, y ese conjunto de normas que va a ser la aplicabilidad de la forma del derecho de las finanzas o la colectividad pública. Ahora, para Maybach también refiere dos aspectos. En lo constitucional, la elaboración de leyes fiscales y presupuestarias, y en el derecho financiero secundario, pues
una organización ya dividida. ¿Cómo se va a establecer esa forma de división? Leyes tributarias, a quién se le impone, cómo se le impone, y ahí donde entra pues ese esbozo en Guatemala, si recordamos, donde se da, por ejemplo, la SAT, Ministerio de Finanzas Públicas, aduanas, a quién se le va a dar un tributo, a quién no, y esa situación. ¿Quiénes van a ser los sujetos a quienes se les va a imponer la carga tributaria? Esto, si bien es cierto, en el derecho mexicano tenemos como un derecho financiero, los primeros años está una tendencia alemana, italiana y española. Esto se da porque el derecho alemán, italiano y español ha sido más desarrollado con anterioridad a los nuestros. Y pues obviamente y lamentablemente pues tenemos resabios de copiar lo que nos dicen las otras personas. De ahí nos vamos a la actividad financiera, jóvenes. Esta actividad financiera ya vimos con anterioridad. ¿Qué es? Jóvenes. Jóvenes. La actividad financiera es cómo obtener el dinero y cómo gastar. ¿Sí leyeron el folleto entonces? Bueno, Sergio Francisco de la Garza, en el país mexicano, pues nos establece que es la delimitación del concepto de la actividad financiera, que establece dos preceptos lógico-cognitivos muy acertados. La necesidad que se tiene de obtener dinero y los objetivos que se van a cumplir con ese dinero. La forma o el medio de obtenerlos. ¿Con qué objeto? Para tener un gasto público idóneo. Recordemos de que la actividad financiera del Estado o de las entidades, por así decirlo, que hemos de tener en Guatemala, pues se da muy emparejada a una actividad política. ¿Quién lo produce? ¿Qué fines se persiguen? Entonces, ¿por qué consideramos de que el Estado o muchos grupos de poder quieren manejar el dinero del Estado? Porque el poder económico del Estado va a ser tan fuerte que nos va a determinar la forma o el mecanismo de conducta. Pelear con un Estado económicamente es sumamente complicado. Entonces nos va a determinar esa situación. Cuando hablamos de la autonomía del derecho financiero, jóvenes, ¿a qué nos referimos? Jóvenes, Que tiene sus propios principios y leyes. la autonomía del derecho financiero. Ajá. Se dice el licenciado que posee autonomía porque es una rama del derecho que dispone de principios generales propios derivados de la Constitución Política de la República. Ah, ya cambia. La normativa jurídica nos establece su forma o acaso legal, y de la forma legal nos vamos desempeñando en cómo se desarrolla el derecho financiero. El derecho financiero es un derecho público y no es y está congruentemente relacionado con las otras ramas del derecho. Un derecho, ¿qué les digo? Un derecho tributario, un derecho penal, un derecho administrativo, un derecho presupuestario, pero ese derecho financiero tiene una forma de ser, cómo se desarrolla, cómo se establece el conjunto de normas que son homogéneas, si bien es cierto, emparejadas con los demás, pero nos da esa forma de desarrollo. ¿Qué diferencia encontraron ustedes entre el derecho financiero y el derecho administrativo? Jóvenes.
Uno tiene que ver con las personas, con los empleados, y el otro tiene que ver con el dinero. En administrativo no miramos dinero. Sí, pero es más dirigido a las personas. ¿Alguien más, jóvenes? Que el carácter de ambas es diferente, licenciado. ¿Cuál es el El de carácter? uno para obtener los ingresos y el del otro para administrar los entes públicos, ¿va? Para la distribución de ese bien común. Dígame, Henry. Licenciado, buenas noches. Yo leí ahí, de hecho, bueno, sí, leí en el material que el derecho administrativo lo que hace es que regula la administración pública, ¿verdad? Como tal. Y el derecho financiero es el que regula la actividad financiera. O sea, uno regula cómo se va a gastar y la otra cómo lo gasta. Eso entendí yo. El derecho administrativo regula la función de las personas en el desarrollo del mecanismo. Y el financiero es la forma en que se gasta el dinero. Cómo se administra esa situación. Entonces, estando primero claro sobre ese folleto, jóvenes, vamos al derecho financiero y tributario de la parte general, el segundo folleto. ¿Por qué estamos recalcando sobre estas circunstancias, jóvenes? Porque creo y tengo entendido que nuestro examen está programado. Ahorita les voy a decir, jóvenes. Para el 27 de febrero. 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces sí tenemos un poquito de problema en que tenemos que ver qué material vamos a desarrollar en el examen. Entonces voy a intentar darles un pequeño resumen de lo otro y estos dos folletos que tenemos eslobados. Y vamos a desarrollar de eso el primer parcial. ¿Estamos, jóvenes? Porque Enterado, licenciado. la otra semana ya empiezan parciales y ya no nos da tiempo. Dígame, Zaida. Buenas tardes, licenciado. Entonces, el examen, el contenido del examen va a ser de los dos folletos. Dos folletos y lo que está en clase. Ok. Gracias. Vale. Entonces, tenemos que verificar ese aspecto porque sí sé que en parte de las condiciones que Guatemala ha estado atravesando de los mecanismos que tenemos de elecciones, pero si vamos a ver en los conceptos y contendiendo el derecho financiero y el derecho tributario en el folleto, pues, ¿qué nos habla este folleto de la actividad financiera, jóvenes? Para ver primeramente es que el derecho financiero es un sector del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera del Estado y demás entes públicos. Se determina que el Estado es un grupo social que tiene objetos y fines a cumplir para poder alcanzarlos, ha de realizar unos gastos y que se exigen los fines de cumplir y la forma de obtener estos ingresos. Su naturaleza nos habla que es de una entidad pública como las privadas, tanto las entidades públicas como las privadas, y así como las personas físicas. Pero, ¿qué nos habla en sí este folleto, jóvenes? Jóvenes, hablemoslo. Asumo que ya todos hicieron sus... El segundo folleto, Lick, disculpe. Estamos hablando de ese, joven. El poder financiero y el derecho financiero. Poder financiero y derecho financiero. Yo voy a ser muy honesto con ustedes, jóvenes. ¿Sí leyeron el folleto? Sí, Lick, un poco corrido, pero sí se leyó. Vaya. En la hoja, esta es la hoja de trabajo 2. ¿Sí?
Sí, la número 2, Vaya. ¿Cuáles eran las instrucciones? De la hoja de trabajo 2. Responder las 10 preguntas que venían. Y subirlas a su... Subirlas al perro. Vaya. Hay 194 personas entregadas y 48 asignadas. Todavía falta. Entonces, si ya subieron y ya contestaron las preguntas, evidentemente tenemos el conocimiento de la situación, ¿sí? Entonces hablemos de qué es el poder financiero. Jóvenes. Licenciado, el poder financiero, no es la autoridad suprema sobre el poder público. ¿Qué más? El poder financiero es inherente al Estado y en base al mismo se desarrollan las finanzas públicas, por lo que las mismas se encuentran concentradas en el mismo Estado y otros órganos de poder público, que por mandato legal tienen potestad para ejercer el mismo, como el poder local ejecutado por las municipalidades. Pregunto, ¿personas particulares pueden tener poder financiero? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a su pregunta, como prácticamente en base a lo que yo logré extraer de esa parte, es que es la facultad de organizar prácticamente el sistema en cuanto a ingresos y a gastos. Entonces, si estamos hablando de que las personas particulares pueden tener poder financiero, yo llegaría a la conclusión que sí, porque todos manejamos un sistema propio de cuánto nos ingresa y de cuánto pues vamos a gastar, ¿verdad? Va, miren, mis jóvenes, por eso es que es bueno discutir estas circunstancias, porque el poder financiero que habla el folleto es el poder financiero que tiene el Estado como tal. Ahora los particulares obviamente pueden tener poder financiero. Que pueda tener injerencia en el poder estatal, también. Hablemos de una persona X que vende pollo muy sabroso y que todos comen. Esta persona tiene poder adquisitivo, poder financiero e influye en la actividad política, económica de Guatemala. O, por ejemplo, los propietarios de la cervecería también influyen en esa situación. Entonces, el poder financiero que habla el folleto es de la forma de adquirir ese dinero y cómo desarrollarlo de la mejor manera. Ahí está más explicado. ¿Cómo se divide el derecho financiero, jóvenes? Dígame. Licenciado, disculpe, buenas noches. Y yo había entendido el concepto de poder financiero como exclusivo de las entidades públicas. Y es decir, de que una persona particular no tiene poder financiero, porque es la forma como ellos pueden administrar los ingresos y los egresos del poder público. Sí, ahora les pregunto a ustedes, el dinero que ingresa al Estado, netamente, el mismo Estado tiene la forma de poder gastarlo o poder dirimir o poder ejecutarlo a libertad, que sí, en los presupuestos. A libertad sin condiciones. Yo pienso que sí, porque por eso está el derecho presupuestario, él es el que lo limita. Miren, pues, jóvenes, utópicamente vamos a hablar de que el derecho financiero es obtener dinero, cómo gastarlo, con el derecho presupuestario, pero lógicamente y prácticamente la forma de obtener o tener ese dinero o cómo gastarlo es muy recurrente. Y si se dan cuenta, las injerencias del poder adquisitivo que tienen muchas personas particulares nos invaden dentro del Estado de Guatemala
y cómo desgarrar esa forma arraizada de que el Estado de Guatemala tenga una autonomía presupuestaria de gasto libre. ¿Por qué? Obviamente, cuando los mecanismos de poder son impuestos o puestos por la población para dirigir el Estado, se adquieren muchos compromisos financieros que tiene la persona como ente individual en dirección del Estado. Hablemos un presidente que es electo y está dirimido a forma de gastar ese presupuesto. Ejemplo, la pandemia. El presupuesto que se tenía para el desarrollo del bien común se dirimió en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora bien, ¿el Estado actuó de manera libre e independiente para la ejecución de esos presupuestos o se vio coaccionado por presupuestos particulares o poder adquisitivo o poder financiero particular? Obviamente el poder financiero particular tenía injerencia directa en la forma de gastar ese presupuesto. Por ejemplo, necesitaban 1,000 respiradores y eso fue un tema mundial. Entonces Guatemala no tenía la capacidad. Entonces el poder adquisitivo financiero particular ingresó 1,000 respiradores y se les dio una prestación de servicios para que el poder adquisitivo, la finanza del Estado, adquiriera unos servicios. Entonces sí podemos decir que el poder financiero particular puede influir en las finanzas públicas de un Estado, porque evidentemente al no tener la capacidad de solución se recurre a la empresa privada. ¿Estamos jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Permítanme. La división del derecho financiero, jóvenes. Lick, yo... Poder financiero originario, poder financiero derivado y el último no me recuerdo. ¿Cómo, Shirley? Perdone. Es el poder financiero originario, poder financiero derivado y el tercero no lo recuerdo, Lick. Originado. Originado, sí, perdón. Vale. ¿Cuál es la siguiente, jóvenes? Teníamos división. Hablemos del derecho monetario, jóvenes. Licenciado, perdone una duda. En el documento, lo que mis compañeros mencionaran eran las clases del poder financiero. ¿Usted preguntaba la división del derecho financiero o del poder, perdón? En la hoja de trabajo dice cómo se divide el derecho financiero. Y hay otra pregunta, ¿cuál es la división del poder financiero? Ah, ok. Gracias. Pensé que estaba hablando de la división del derecho financiero. Es que les hago ver las situaciones, jóvenes, porque a la hora de la evaluación no voy a decir, no se les dijo. Vale. Hablemos del derecho monetario, jóvenes. ¿Cómo lo entienden? Es el conjunto de normas jurídicas que regula la moneda y la política monetaria dentro de un país, el cual incluye la facultad del Estado para emitir, regular y fijar el valor de la moneda. ¿A través de qué se fija ese valor? ¿A través del Producto Bruto Interno? No es de esa parte. ¿Será por la Junta Monetaria, licenciado? Ahí vamos. Cada estado parte o estado país tiene una forma de desarrollo de cómo tener una política monetaria, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la política monetaria en Guatemala? ¿A través de quién? ¿Jóvenes?
del Banco de Guatemala, licenciado. Ah, va. ¿Qué hace el Banco de Guatemala? ¿Es el que tiene la facultad de acuñar monedas o emitir billetes? Basta. Vic, no es la que ejerce la vigilancia sobre lo relativo a la circulación del dinero. No, el Banco de Guatemala tiene que hacer una política monetaria. Y la política monetaria establece que se gestiona esas fluctuaciones económicas y los alcances de estabilidad de precios. O sea, ¿cómo vamos a establecer que la moneda no suba o baja de manera desconsiderada o abrupta? ¿Cómo recuperamos esa actividad económica? Por ejemplo, tuvimos el COVID, si se dieron cuenta, Guatemala era muy transitado, tenía mucha afluencia de turismo, ¡pum!, se cierra, se reduce la fluctuación económica de dinero. Entonces, la política monetaria va a establecer es cómo recuperamos esa actividad económica para poder tener el ingreso que se recibía. En esa situación, tenemos que ver también de que evidentemente somos un país que dependemos de terceros. Ejemplo, las remesas o divisas ayudan económicamente a los guatemaltecos de una manera extraordinaria. Ahora bien, ¿qué pasa con la condición de Estados Unidos actual? Nos afecta nuestra política monetaria porque obviamente no se están recibiendo los ingresos económicos para poder realizar esa situación. ¿Por qué hablamos de estos ingresos? Cuando se envía un dinero de Estados Unidos para Guatemala, es a través de una agencia financiera, banco, lo que quieran. Pero este dinero lleva inmerso ya impuestos. Porque yo, por poder recibir el dinero y darlo acá, tengo que pagarle al Estado de Guatemala ciertos impuestos. Entonces, estos cambios de fluctuaciones de moneda y establección de políticas de la moneda nos derivan a cómo establecer esa situación. Jóvenes, voy a intentar mandarles el material. Hoy es jueves, el día lunes, primero Dios, por la tarde. Vamos a estudiar los 2 folletos y el poquito material que les voy a dar con la finalidad de que podamos puntear bien en este primer parcial. Les pido de favor, jóvenes, estudien, lean, analicen, porque el hecho que no tengamos un gran conglomerado de contenido no significa que no vaya a ser una pues, evaluación bastante complicada. Tenemos mínimo unas 40 páginas, 30, 40 páginas que leer para un folleto así adecuado, entonces vamos a verificar esa situación. ¿Estamos, jóvenes? Entonces lo dejamos por ahí. Muy buenas noches, jóvenes, y pues gracias, licenciado. Hasta otra semana. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, ¿el lunes tenemos clases con usted? No, nuestras clases son miércoles y viernes.